Es oficial, respetable público, el mexicano Chapulín Salas va a enfrentar su prueba de fuego en Japón. El próximo 28 de mayo en Tokio, el campeón mundial de los pesos gallo, la sensación japonesa e ídolo de Japón, Ryosuke Nishida, defenderá su campeonato mundial ante el prospecto mexicano José el Chapulín Salas. El anuncio oficial se hizo este fin de semana pasado. En Japón es todo un escándalo, En Japón esto ya es una notición. Siempre en Japón, cuando pelean mexicano es todo un gran evento. El japonés siempre quiere ver derrotado al mexicano en Japón, y es que hasta el momento, a lo que va del año, México le va ganando a Japón 2-1. El magnífico Esparza ganó, el Pantera Neri ganó, el General Cuellar perdió, y ahora le toca el turno al Chapulín Salas, al Camaleón Ayala y al Sugar Núñez. Este video va a estar chido porque también vamos a platicar de la pelea del Camaleón Ayala contra Masamichi Yabuki, que ya es este fin de semana. Y hay mucho que comentar de este tiro. Quédate hasta el final porque este video no tiene desperdicio alguno. Y si apenas acabas de llegar a Richie Vlog y eres de los que no están suscritos, te pido en este momento nos regales un like para fortalecer este video y te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que seas el primero en saber todo lo referente a la rivalidad más sagrada en el boxeo, México contra Japón. Y le llegó la hora al Chapulín. El Chapulín en estos días saltará para Japón rumbo a su compromiso por el campeonato del mundo contra Ryosuke Nishida. Para quien no conozca aún al Chapulín Salas, el Chapulín es de nuestros meros gallos, es de los prospectos mexicanos con más posibilidades de convertirse en campeón del mundo. Chapulín Salas es originario de Tijuana, Baja California, es un fajador muy agresivo que sabe ir hacia adelante inteligentemente, pero como puedes observar, el Chapulín también tiene doctorado en el contragolpe. La mayoría de sus knockouts han sido por contragolpe. Le dicen el Chapulín por su agilidad y por su energía en el ring, siempre pivoteando. El Chapulín ganó el título intercontinental juvenil de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo en el 2024 y es conocido por ser un gran fajador. No le saca al intercambio de golpes y suele presionar a sus rivales desde el mero inicio. Sin embargo, esa agresividad no es a lo menso, no es una agresividad desmedida y tonta. El Chapulín es muy inteligente y combina su agresividad con una buena lectura del combate, lo que le permite adaptarse a sus rivales. Tiene 11 knockouts de 15 victorias, está invicto. El Chapulín tiene una pegada muy contundente y sus golpes favoritos son los ganchos y los uppers. El apodo de Chapulín no es ninguna casualidad. El Chapulín se destaca por su rapidez de manos y por sus movimientos evasivos. Entra y sale del rango de peligro con mucha eficacia. El Chapulín es como un chapulín del de veras, salta, pivotea, entra y sale muy rápidamente. Es joven pero tiene mucha experiencia. El mismo Naoya Inoue lo pidió como sparring para su preparación ante Marlon Tapales. El Chapulín conoce muy bien el boxeo japonés, su técnica es muy sólida a pesar de su juventud, ya que solamente el Chapu tiene 22 años. El Chapulín usa muy bien el jab para medir distancias y prepara combinaciones muy efectivas, especialmente al cuerpo. Le gusta mucho pegar al hígado, desgastando así a sus rivales antes de buscar el golpe definitivo. Chapulín es muy valiente, es técnico y siempre busca ganar por knockout, eso me gusta. El estilo de José Chapulín Salas es el de un boxeador completo en desarrollo, agresivo pero táctico, con una mezcla de velocidad, potencia y precisión, lo que lo hace terriblemente peligroso en cualquier momento de la pelea. Chapulín, el Sugar y el Camaleón Ayala sin duda alguna son los mejores prospectos del boxeo mexicano a mi gusto, y Ryosuke Nishida es uno de los boxeadores más queridos de Japón, es sumamente popular, es muy respetado, tiene un récord profesional de 10 victorias, 2 de ellas por nocaut, tiene 28 años y es un estilista. Por los estilos de ambos boxeadores, creo que esta va a ser una pelea muy entretenida, muy buena, limítrofe e intensa, así como nos gusta. Estilista japonés contra fajador mexicano. El japonés físicamente es alto, es más alto que el Chapu, mide 1,70 metros, tiene un rango de 1,73 centímetros. El Chapulín es un poco más bajito, mide 1,67 y tiene un rango de alcance de 100
170 centímetros. Ryosuke Nishida es el campeón mundial de los pesos gallo por parte de la Federación Internacional de Boxeo. Ganó su título mundial el 4 de mayo del año pasado en Japón, cuando derrotó por decisión unánime al experimentado puertorriqueño Emanuel Rodríguez en Osaka, Japón. Nishida es un zurdo técnico con un estilo que privilegia el jab y el trabajo a la distancia, manteniendo siempre una guardia alta y una gran disciplina táctica. Es muy disciplinado, es muy táctico el japonés. El estilo de Ryosuke Nishida en el ring es un reflejo total de lo que es la escuela japonesa moderna de boxeo, técnico, metódico y eficiente, con un enfoque que prioriza la precisión sobre el volumen de golpes. Es zurdo y como buen zurdo, Nishida aprovecha su postura para crear ángulos difíciles para sus oponentes, combinando así una defensa sólida con un ataque frío y calculado. Nishida es un maestro del jab con la mano delantera, que utiliza tanto para medir la distancia como para interrumpir el ritmo de sus rivales. El jab con su mano izquierda le permite mantenerse fuera del alcance de los contragolpes mientras prepara sus ofensivas, haciendo que sus peleas tengan un aire muy estratégico, casi como un juego de ajedrez boxístico. A diferencia de boxeadores que dependen de su potencia o de su agresividad constante, no, Nishida apuesta por la exactitud, apuesta por la inteligencia. Sus combinaciones son cortas pero efectivas, enfocándose en conectar golpes limpios en lugar de lanzar ráfagas a lo loco. Esto se ve reflejado en su bajo porcentaje de knockouts, solamente 2 knockouts de 10 victorias, ya que prefiere ganar por acumulación de puntos o por desgaste técnico. Nishida mantiene una guardia alta y muy compacta, lo que lo hace difícil de golpear con claridad. Su postura zurda combinada con su buen juego de pies le permite deslizarse fuera de peligro y responder con contragolpes muy oportunos. Esta disciplina defensiva, mis amigos, fue clave en su victoria contra Emanuel Rodríguez, donde neutralizó el poder del ex campeón, y me imagino que tratará de hacerle lo mismo al Chapulín. Creo que el japonés saldrá a pelear de una manera muy similar como lo hizo con Emanuel Rodríguez. El japonés usará toda su inteligencia, su habilidad y su precisión para mantener su campeonato mundial. Este japonés es cosa seria, su IQ para pelear es muy alto, por eso digo que esta es la prueba de fuego para el mexicano. Se enfrentará al rival más técnico que el Chapulín haya enfrentado en toda su carrera. Sin duda, este japonés es el rival más técnico y más preciso, más inteligente de todos los rivales del Chapulín, y por si fuera poco, estará peleando en su casa con los jueces de su lado. Esta pelea tiene un grado altísimo de dificultad y aquí se demostrará de qué está hecho el Chapu. Mi pronóstico es que el Chapulín Salas noquea al japonés antes del round 10. El Chapulín es poderoso, pero también es muy técnico y a mi gusto es mejor boxeador que el ex campeón Emanuel Rodríguez. Creo que el Chapulín sí podrá hacer lo que no pudo hacer Rodríguez. Ese es mi pronóstico, un knockout a favor del Chapulín. ¿Y cuál es su pronóstico? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y por otro lado, mis amigos, este fin de semana es el día de la verdad para otro mexicano, Ángel el Camaleón Ayala. Sabremos ahora sí qué tan buen boxeador es el Camaleón Ayala, que nunca ha salido de México. Sabremos si es un gran peleador o solamente un buen peleador con números inflados. Camaleón Ayala es el campeón mundial de los pesos mosca y se coronó campeón en México al derrotar a Dave Apolinario el 9 de agosto del año pasado, y esta es su primer defensa como campeón del mundo. Fíjense, se imaginan, es la primera defensa y le toca precisamente defender su campeonato en Japón contra el campeón mundial de los pesos mini mosca, quien tuvo que subir a peso mosca para tratar de arrebatarle el cinturón al campeón mexicano. Pero el mexicano no saldrá con las manos amarradas a la espalda. Yo sí creo que el Camaleón Ayala le puede ganar al japonés Yabuki. Masamichi Yabuki es un gran veterano, le ganó al campeón mundial Kenshiro Teraji en el 2021, aunque después Kenshiro Teraji se la regresó y le ganó a Yabuki en el 2022. Masamichi Yabuki es un noqueador muy agresivo, es el mejor noqueador que tiene Japón. Y fíjense, mis amigos, he seguido las entrevistas que le han hecho los medios oficiales en Japón y Yabuki va en plan de arrancarle la cabeza al mexicano. Ha dicho que lo va a hacer sufrir como ningún otro rival lo ha hecho, y Yabuki vaticinó que va a noquear al mexicano antes del round 8. ¿Será? Yabuki acaba de salir de una lesión del talón de Aquiles de su pie derecho y esto puede ser útil para el Camaleón Ayala. Camaleón Ayala no ha hablado de más, le vimos
tuvimos una entrevista en un round más y lo que dijo en el podcast me pareció muy sensato. El camaleón se ve muy ubicado, dice que se siente bien chingón tener la oportunidad de ser campeón del mundo y pelear en Japón. El camaleón no se achica ni le entra miedo. El camaleón es un estilista con mucha precisión y con buen poder de knockout. Ha dicho que va a neutralizar a Yabuki a base de técnica y de puntería. Yo sí le tengo mucha fe al camaleón Ayala, me gusta mucho su estilo, me gusta que es muy inteligente y mi pronóstico para este tiro es que el mexicano le gana al japonés por cualquier decisión. Yo sé que es difícil ganar en Japón por decisión, pero creo que el camaleón va a salir a boxear al japonés apuntándose el mayor número de puntos. Como un punto interesante, el camaleón antes de dedicarse al boxeo al 100% fue albañil, de ahí su gran resistencia física. Sus mentores agarraron toda esa fuerza natural que ya traía y lo esculpieron como un gran estilista con una pegada muy respetable. El camaleón es un boxeador muy emocionante de ver. El camaleón Ayala es conocido por su presión incesante y por su habilidad para lanzar combinaciones rápidas y precisas, especialmente al cuerpo y a la cabeza. El camaleón prefiere llevar la iniciativa en las peleas y busca desgastar a sus rivales con un volumen alto de golpes. Esto se vio claramente en su victoria por nocaut ante Dave Apolinario en el 2024, donde su agresividad lo llevó a cerrar la pelea en el sexto round. Su preparación física, mis amigos, es otro pilar de su estilo. Tiene una condición físico-atlética muy buena. Ayala mantiene un ritmo intenso durante los rounds, lo que le permite sostener su presión incluso en las etapas finales de una pelea. Esto es crucial en una división como la división de los moscas, donde la velocidad y la estrategia son esenciales. Más allá de lo técnico, su estilo está impregnado de una mentalidad combativa y tiene mucho carisma. El camaleón conecta muy bien con el público y pelea con el corazón, mostrando así una mezcla de determinación y valentía que resuena obviamente con la tradición de los grandes ídolos del boxeo mexicano. Y el Yabuki cree que va a agarrar sallo por los comentarios que ha hecho, pero creo que se equivoca. Creo que el mexicano este fin de semana va a dar el batacazo. Le tengo fe a su corazón. Y ustedes, queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Sus opiniones nos importan mucho. Escríbanos por favor con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Y hemos llegado al final de este video programa. Muchas gracias, respetable público, por llegar a la distancia con nosotros. Si este video te pareció chido, si te pareció útil o entretenido, te pido de favor que nos ayudes compartiendo este video en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, mi hermano, gracias por ayudarme siempre y darme esquina para que pueda estar aquí en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Respetable público, nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.